las sombras del pasado y los presagios del futuro. La victoria en el sistema Lyra resonó como un eco de esperanza en toda la Confederación. Los planetas, antes sumidos en el temor, comenzaban a mostrar signos de recuperación. Los mercados que habían estado cerrados por miedo a los ataques de la Horda volvían a abrir. La música y la risa, que habían sido ahogadas por el ruido de la guerra, se escuchaban de nuevo en las calles. Los humanos, los parias de ayer, se habían convertido en los héroes del presente. En la gran biblioteca de Xanthus, mi trabajo como cronista se había vuelto más exigente. Los informes de los frentes de batalla llegaban a diario, llenos de historias de coraje y sacrificio, pero también de innovaciones y descubrimientos. Los humanos, con su inagotable capacidad de adaptación, no solo luchaban contra los autómatas, sino que también estaban transformando la propia estructura de la guerra. Recuerdo una conversación con el ingeniero jefe Keltar, un Eltari de barba plateada y ojos penetrantes, un renombrado experto en tecnología de la Confederación. Habíamos pasado horas discutiendo los detalles de los nuevos diseños de naves humanas, observando sus líneas audaces y sus mecanismos innovadores. «Es increíble», decía Keltar con un tono de admiración en su voz generalmente serena, «cómo han logrado combinar la tecnología de la Confederación con su propia ingeniería. Es como si hubieran encontrado la manera de darle vida a nuestras máquinas, de hacer que bailen al ritmo de sus propios corazones». En particular, las modificaciones que habían hecho a los propulsores de las naves de combate llamaban la atención de los ingenieros de toda la Confederación. El propulsor X-Vortex, diseñado inicialmente para viajes interestelares de larga duración, había sido modificado por los humanos para dar a sus cazas una velocidad y una maniobrabilidad sin precedentes. Con una serie de válvulas y reguladores añadidos, lograron que las naves fueran más ágiles y rápidas. Keltar se quedaba mirando una proyección de la nueva nave, un caza de la clase Rapaz, con el ceño fruncido y los ojos dilatados, como si estuviera intentando entender la magia que había tras ese diseño. Además de la tecnología, la cultura humana se convirtió en objeto de estudio. Los bardos cantaban sus historias, los historiadores analizaban sus mitos, los artistas representaban sus batallas. En la gran biblioteca, la sección dedicada a los estudios de la cultura humana se había multiplicado por 10. Recuerdo un debate particularmente acalorado entre dos historiadores de diferentes especies. Uno era una serena y lógica iliriana llamada Lyra, que insistía en que la cultura humana era un torbellino de caos y contradicciones. El otro era un apasionado y excitable Jean llamado Gorok, que creía que la humanidad era una fuente de creatividad y energía vital. «Su historia está llena de guerras y conflictos», decía Lyra con su voz suave y medida. «Su cultura es un reflejo de su naturaleza inestable. Pero también está llena de arte, música y poesía», replicaba Gorok con un tono vehemente. «Su capacidad para la emoción y la pasión es lo que les da su fuerza, lo que les permite superar cualquier adversidad». «Pero, ¿cómo podemos confiar en una especie tan impredecible?», insistía Lyra. «Su comportamiento es un enigma, una amenaza potencial. Pero también son capaces de amar, de perdonar, de sacrificar sus vidas por los demás», respondía Gorok con un tono más suave. «Su humanidad, a pesar de todos sus defectos, es lo que los hace excepcionales». Mientras tanto, en los frentes de batalla, los humanos seguían demostrando su valía. Los informes describían ataques audaces, maniobras arriesgadas y combates cuerpo a cuerpo contra los autómatas. Los pilotos humanos, con sus nombres pintados en las naves y sus distintivos personales, se habían convertido en leyendas vivientes. Un joven piloto llamado Jax, un terrestre de sonrisa constante y un mechón rebelde que siempre escapaba de su casco, se convirtió en un símbolo de esperanza. Sus hazañas en el combate eran transmitidas por toda la galaxia, inspirando a los jóvenes de todas las razas a unirse a las filas de la Confederación. Jax, en una entrevista que vi en una cápsula, decía con una sonrisa pícara: «Solo hago lo que me divierte. Y si de paso salvamos la galaxia, pues mejor». Pero en medio de esta ola de optimismo, una sombra comenzaba a cernirse sobre la Confederación. Los informes de inteligencia revelaban que la Horda Autómata, lejos de estar derrotada, se estaba reorganizando, reagrupando sus fuerzas en los sectores más oscuros de la galaxia. Los ingenieros descubrían que los autómatas estaban desarrollando nuevos tipos de armas y tácticas, lo que los hacía más peligrosos que antes.
Y fue en este contexto de creciente tensión que se descubrió la anomalía espacial. Un grupo de analistas de la Confederación, revisando minuciosamente los registros de las batallas del sector Lyra, encontraron un informe confuso sobre un extraño fenómeno que se había producido durante la batalla. Un agujero de gusano de corta duración que apareció y desapareció casi instantáneamente. El informe de ese suceso decía: anomalía espacial, 0.3 segundos de duración, posible efecto secundario de la batalla. No se pudo evaluar correctamente. Al principio, los analistas pensaron que era un error, una anomalía en los sensores, pero al cruzar los datos con otros informes, se dieron cuenta de que era real. Los agujeros de gusano de corta duración eran un fenómeno imposible, pero la evidencia indicaba que había sucedido. La mente del analista que dio con los datos, de la especie Santi, recordó unas leyendas muy antiguas de su especie. Pensó que eran solo cuentos de viejas, leyendas que hablaban de los portales de la perdición de donde emergían monstruos. La noticia de este descubrimiento se extendió rápidamente por la Confederación. Los expertos discutían sobre las posibles implicaciones del fenómeno. Algunos afirmaban que era una señal de la llegada de una nueva amenaza. Otros creían que era una oportunidad para explorar nuevas rutas espaciales. Mientras tanto, en las oscuras profundidades de la galaxia, los autómatas se reunían. Los sensores detectaban un aumento en su actividad, un despliegue masivo de naves de guerra y estaciones espaciales. La Horda, lejos de estar derrotada, se estaba preparando para su ataque final. En una reunión secreta del Consejo de la Confederación, los líderes de las diferentes especies debatían sobre cómo afrontar la nueva amenaza. Los corazones estaban llenos de inquietud, la sombra del temor volvía a planear sobre la galaxia. Los humanos, que habían aportado esperanza a la Confederación, se mantenían estoicos, pero también preocupados. El joven Jax, el símbolo de esperanza, había estado callado en toda la reunión, mirando un punto fijo. Cuando el consejo se estaba disolviendo, Jax levantó la cabeza y dijo con su sonrisa pícara: «Chicos, tengo un mal presentimiento». La esperanza que había florecido en la galaxia se enfrenta a la amenaza de las sombras del pasado y los presagios del futuro. La Horda Autómata, fortalecida por el misterioso agujero de gusano, se prepara para su ataque final. La Confederación, a pesar de su coraje y determinación, está al borde de la destrucción. Y yo, Exilar, cronista de la Gran Biblioteca, me pregunto si la humanidad, con su espíritu indomable, será capaz de superar esta última prueba.